Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a este foro denominado Territorios Indígenas frente a la minería, análisis de la sentencia 928-2019 frente al pueblo Macehual. Es un gusto tenerles esta mañana en este foro, que es un foro relativo, como lo indica su título, a los pueblos indígenas y al avance de sus derechos. Para los investigadores, para las investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas que trabajamos el tema de los pueblos, pues es de gran preocupación que los esfuerzos de defensa legal emprendidos por los pueblos, por las comunidades, ante tribunales, con el acompañamiento de organizaciones especializadas en la defensa de derechos humanos, no está encontrando en la Suprema Corte de Justicia el eco necesario para que se avance en el respeto, protección y garantía de los derechos en un país como el nuestro, un país que la propia Constitución reconoce como un Estado pluricultural basado originariamente en sus pueblos. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en este proceso de reflexión al que hemos convocado. Como decía Rodrigo, yo soy abogado litigante y me desempeño como director operativo en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Y desde el CEMDA hemos tenido el honor y el gusto de acompañar al Consejo del Tepetlán en la defensa de lo suyo, y así también hemos acompañado a otros muchos pueblos. Y hemos constatado, y esta es una de las cosas que quisiera ir poniendo a manera de cimiento de lo que vamos a estar discutiendo, el tema de la violencia estructural que genera la industria minera y por tanto el marco jurídico que la posibilita, ¿no? En el acompañar que hemos hecho desde la oficina, hemos visto con tristeza cómo el régimen de derechos humanos consagrado en la Constitución es violentado y por tanto las múltiples vivencias que eso significa, ¿no? Tenemos violencia física, y bueno, ayer tuvimos tristes noticias de eso. Experimentamos y vivimos cotidianamente un tema de violencia simbólica, tenemos violencia cultural, y todo esto pues está en un marco o está posibilitado por el marco jurídico que el Estado mexicano se ha dado, ¿no? Y entonces parte de la reflexión que queremos hacer aquí es si en verdad queremos vivir en la paz, si en verdad queremos hacer de un Estado donde la unidad esté cimentada en la diferencia, pues estamos discutidos a señalar los marcos que generan estas violencias estructurales, y una de ellas, desde el punto de vista del CEMDA, es la ley minera. Pareciera que en este país el tema de la minería implica y no se puede sacar de su pedestal tres cosas. La primera es esta idea de que la minería es una cuestión de utilidad pública. Eso ha sido largamente discutido y no será objeto, o en principio no sería mayor objeto de discusión acá. La segunda cosa es esta idea de que, y a la Secretaría de Economía le encanta argumentar esto en sus informes con justificación, que cuando nos vemos en el amparo, que es la diferencia que existe entre el suelo y el subsuelo, ¿no? Como si no hubiera ningún vínculo. Eso es una especie de dogma que la visión de los pueblos ha tirado, que en el caso que se comenta claramente no existe eso, y que además pues la ciencia, la grafología nos enseña que esta construcción arbitraria pues no tiene ningún sentido en términos ecológicos, ¿no? Y la tercera cuestión, que creo que es el fondo de lo que vamos a estar aquí discutiendo, y pareciera que es como una especie de nuevo dogma ahora construido, levantado por la Suprema Corte de Justicia, es que no existe relación entre los derechos de los pueblos indígenas y la industria minera. Aquí, pues compartirles que cuando tuvimos alguna de las audiencias con los y las ministras de la primera sala
se nos dijo con todas sus letras que por qué seguíamos este litigio si ya se había ganado en primera instancia la suspensión de los 3 títulos de concesión minera y la consulta de los mismos. Y muy claramente se les dijo, pues, porque la ley implica violencia estructural, porque la ley, y permítanme la metáfora, al árbol se le conoce por sus frutos. Entonces, pues si esta ley está sacando frutos podridos, la vida y el paradigma constitucional implican que no tendríamos que estar combatiendo uno por uno, ¿cierto? Sino que más bien señalado la Corte puede asumir esta función y por tanto revisar, declarar la inconstitucionalidad o hacer una interpretación conforme. Y esto es pues parte de lo que no sucedió. Por tanto, este foro busca que refrendemos a los derechos humanos como una senda para la construcción de la paz, como un camino posible para el encuentro de las personas y de los pueblos en un país y un estado que se reconoce como culturalmente diverso. A continuación, pues le pediríamos al Consejo Altepetagpiani que nos dé su palabra de bienvenida y también de introducción al foro de discusión. Así que adelante, por favor, compañeros, bienvenidos. Muy buenos días. Tascaste en la noche, tocnigo ante Namuase, Nica, Itachin, te postamos no salone, te huesca hace, tamesh, la soja materia, Ishpampain, Altepetaspiane, no toca Nazario Diego Telles, Tiquishe Canahin, Huayne Chicón, Altepetaspiane, te Nicawin, Mase, Itachin, Sierra Nororiental del estado de Puebla. Pues, en los últimos 20 años, en nuestra región pues se vio afectado con esta gran noticia que gracias al equipo que hemos tenido como Consejo Maceo Altepetaspiani, cabe mencionar que hemos hecho un gran equipo importante, tanto por parte de la ciudadanía, el pueblo Maceo, las organizaciones, investigadores, universidades y desde luego abogados comprometidos pues a la parte social y ambiental. Hemos aprendido mucho y nos vamos enterando que nuestra región pues ha sido afectada o ha sido dado concesiones desde luego sin la información de los pueblos que vivimos acá en la región, como pueblos originarios, como pueblo Macehual. Y bueno, haciendo un paréntesis, pues más que la consulta, pues toda la afectación humana y ambiental que hemos detectado, y creo que, no creo, sino que las mismas la misma Constitución lo especifica. Y bueno, tenemos muchos derechos y en la cuales todos nuestros derechos como seres humanos, como pueblos originarios, pues nos han violentado, ¿no? Uno es el derecho al territorio, a nuestra propia identidad, el derecho al agua, el derecho a la vida, toda una serie de violaciones que toda una serie de derechos que nos han violentado. Y bueno, gracias a todo el equipo que tenemos, hemos aprendido bastante en defender nuestros derechos. Nosotros siempre hemos permanecido al trabajo, pues desde luego al trabajo agrícola, al trabajo, a la unidad familiar, al trabajo comunitario, pero también por este trabajo tan fuerte, tan arduo que siempre lo hemos venido haciendo, nos desequilibra totalmente pues estas fuertes implicaciones, ¿no? Que no lo teníamos pensado, pero también
hemos aprendido mucho gracias a los abogados, a Senda, que nos ha abierto los ojos y bueno, hemos visto que en realidad hay muchos tratados, tanto, más bien la propia Constitución lo especifica, pero también hay tratados internacionales que también podemos usar, hacer uso o darle vida a estos tratados. Muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación que nos hacen. Y el tema al que nos invitan es de la mayor importancia para los pueblos y comunidades indígenas del país. El tema de la minería, el tema del impacto de la minería en los territorios y en los pueblos indígenas. Hace algunas semanas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informaba que entre el 2006 y el 2018, la minería extrajo más de 1,059 toneladas de oro, equivalente a casi 6 veces lo obtenido en 300 años del periodo colonial. Igualmente logró 48,626 toneladas de plata, más de 90% del registro en ese mismo periodo. Y en 2015 se extrajeron más de 123,000 toneladas de oro. Durante este periodo histórico neoliberal de los últimos 30 años, alrededor del 75% de las concesiones mineras se otorgaron a empresas extranjeras. Y la superficie destinada actualmente a la minería es de 21 millones de hectáreas, extensión similar a la de Chihuahua. Hay 503 concesiones en etapa de exploración, 96 en producción, 49 en desarrollo, 503 detenidas y en revisión y 6 operaciones cerradas. El tribunal colegiado que atendió el amparo en revisión se abstuvo de resolver esta parte por ser competencia de la Corte y lo remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estas circunstancias, el ministro Lainez elaboró un proyecto que fue por la Corte en el que determinó negar el amparo. En primer lugar, determinó que no era procedente conceder el amparo contra el proceso legislativo, es decir, específicamente con falta de consulta a la hora de producir la ley que se impugna, por determinar que el proceso legislativo no puede ser materia de amparo. En todo caso, tendría que ser materia de una controversia constitucional, pero no del amparo. Y en segundo lugar, determinó que no era procedente otorgar el amparo en contra de los artículos de la ley agraria, de la ley minera que ya señalé, porque la ley minera en sí determinó no tiene como objeto a los pueblos y comunidades indígenas. Su objeto es regular la minería. Buenos días. En nombre de Tequio Jurídico, agradecemos la invitación que nos han hecho para lograr combatir la cancelación de la concesión minera. Las comunidades chontales tuvieron que constituir la Asamblea del Pueblo Chontal para la defensa de nuestro territorio, ¿no? Constituir esta asamblea fue uno de los logros bastante importantes. Esta asamblea, como sujeto político que aglutinaría
a las comunidades para impulsar el proceso organizativo, jurídico y político para poder hacer frente a esta pues concesión minera en territorio chontal. Para este trabajo, que ha sido un proceso también largo, que no ha sido fácil, pues tuvieron que hacer diferentes acciones organizativas y jurídicas preventivas, ¿no? ¿Cómo qué acciones? Bueno, desde un primer momento tuvieron que hacer asambleas comunitarias y asambleas regionales, también haciendo uso a este derecho que tienen como pueblos a la autonomía y libre determinación, a elaborar actas de territorio prohibido para la minería. También elaboraron actas solemnes de cabildo para declarar territorios prohibidos para la minería en el ámbito administrativo municipal. Y también tuvieron que realizar actualizaciones de sus estatutos comunales para proteger sus territorios ante proyectos extractivos, dentro de ellos la minería. Encaminado este proceso, digamos que pues ya empezó desde el 2016 para acá, y previo a eso también hay un proceso anterior desde el 2012, 2013, que han caminado las comunidades para poder hacer frente y poder constituir esta Asamblea del Pueblo Chontal. Encaminado a este proceso, en diciembre del 2018 se presenta la demanda de amparo. Demanda de amparo contra, bueno, en esta demanda de amparo, los dos principales actos reclamados, podemos decir que se presentó. Uno fue la inconstitucionalidad de los artículos 6, 10, 15 y 19, fracción cuarta de la ley minera, ¿no? Ese fue uno de los principales actos reclamados. Y un segundo acto reclamado dentro de estos principales fue la cancelación de la emisión de la concesión minera 238-447 relativa al lote minero Zapotitlán 1, ¿no? Y en esta misma demanda de amparo, los derechos fundamentales que se alegaron fueron el derecho a la tierra y el territorio, el derecho que tienen los pueblos a la posesión colectiva de la tierra. Otro de los derechos importantes es el derecho a la autoadscripción, y también como un derecho fundamental y central en esta demanda de amparo fue el derecho a la libre determinación y a la autonomía, ¿no? Y en esta lista de derechos cruza también pues el derecho a la consulta, el derecho al consentimiento libre, previo e informado, ¿no? Fueron como estos derechos que se alegaron en esta demanda de amparo. Esta demanda de amparo tuvo como resultado una sentencia el día 28 de febrero del 2020. Y teniendo como resolutivos, podemos resaltar dos principales resolutivos en esta demanda de amparo. El primer resolutivo es que se niega el amparo a la comunidad agraria indígena, porque lo presentamos, también se presentó en dos sentidos, como comunidad agraria y como comunidad indígena, de Santa María Zapotitlán, respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 6, 10, 15 y 19, fracción cuarta de la ley minera, pues por considerarla que es constitucional y que no violenta pues los derechos humanos. De este punto resolutivo que niega, en este caso el juez de distrito, consideramos en un primer momento que el juez omitió realizar un control de convencionalidad de los artículos señalados de la ley minera. Es decir, pues revisar los tratados internacionales a fondo, ¿no? Relativos a los derechos de los pueblos indígenas ante estos artículos de la ley minera. Un segundo resolutivo
que encontramos en esta sentencia es que el juez otorga amparo en contra del título de concesión porque afecta los derechos a la tierra y al territorio del pueblo chontal. El juez en esta sentencia ordena la traducción a la lengua chontal, ¿no? Son como de las cosas que podemos rescatar en esta sentencia del pueblo chontal, ¿no? Y bueno, estos puntos que consideramos importantes reflexionar en esta sentencia del pueblo chontal, pues en este momento se encuentran en materia de revisión ante el tribunal colegiado, ¿no? Están en este tribunal y estamos en proceso de espera de cuál va a ser los resolutivos que va a emitir el tribunal colegiado. Pues me corresponde explicar la relación de la decisión de la Corte Suprema mexicana frente al caso concreto y cómo hay un incumplimiento por parte del Estado en el marco internacional, a la luz de las obligaciones del Estado mexicano en el marco internacional de protección a los pueblos indígenas y de derechos humanos. Realmente en los hechos de la demanda se había establecido que al menos el 17% de las concesiones mineras en México se encontraban localizadas en territorios ancestrales de pueblos indígenas mexicanos. Esta situación, por supuesto, que constituye una amenaza muy seria a los derechos fundamentales y territoriales de los pueblos indígenas. Además, se dijo en la demanda que en México algunas de esas concesiones mineras abarcaban casi la totalidad de territorios ancestrales de un mismo pueblo. Y ahí se nombraron pues varias comunidades indígenas y esto pues claramente no solo amenaza los derechos fundamentales y territoriales de los pueblos, sino que cuando una concesión minera abarca la totalidad de un territorio ancestral, amenaza seriamente la subsistencia de estos pueblos pues como pueblos, porque la actividad minera abarca un montón de impactos ambientales, sociales, económicos, culturales, que ponen en grave peligro a estos pueblos. Claramente, el desarrollo de la minería amenaza gravemente con afectar de forma grave e intensa los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al ambiente, así como los derechos étnico-territoriales a la subsistencia, a la autodeterminación e identidad cultural, a la integridad étnica, cultural, social, económica, el derecho al territorio, el acceso a los recursos naturales tradicionalmente manejados por estos pueblos. Y lo cierto es que las comunidades indígenas en este proceso no tuvieron una oportunidad real y efectiva de pronunciarse acerca de las iniciativas legislativas. Y el gobierno mexicano no propició espacios de participación dirigidos a lograr su consentimiento conforme a las obligaciones internacionales de las que les hablé pues antes de empezar a analizar el caso concreto. Desde AIDA, como lo dije, valoramos, pues consideramos que esta decisión pues es un grave retroceso en las obligaciones del Estado mexicano de protección de los pueblos indígenas. Tendrá muchos impactos en relación con los conflictos socioambientales que puede derivar su aplicación concreta. Puede comprometer su responsabilidad internacional eventualmente en aquellos casos en donde esta ley sea aplicada en pueblos indígenas, en territorios indígenas y no se cumplan con las obligaciones internacionales en relación con la protección a sus territorios, la consulta previa, el consentimiento y pues claramente pues genera un impacto grave en relación con la protección ambiental del derecho de los pueblos indígenas, del derecho a un ambiente sano en toda la región de las Américas.